¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Grados Díaz, soy abogado de profesión y estoy en primer lugar muy agradecido al Gobierno Regional del Callao por habernos dado la oportunidad de compartir todos los días martes de 3 de la tarde a 4 este programa. Bien, como ahora estamos en vivo, este programa está saliendo directamente para todos ustedes. El tema del programa va a consistir en tratar diversas situaciones o podríamos hablar de diversas circunstancias relacionadas a la seguridad vial, investigación de accidentes de tránsito. ¿Quién en la vida de repente no ha tenido algún familiar, algún amigo o ha participado en un accidente de tránsito? Y muchas veces nosotros no sabemos o desconocemos qué hacer en estos casos, puesto que se nos complican estas situaciones porque nos vemos envueltos en una serie de procedimientos administrativos, policiales, judiciales, y también en un accidente de tránsito acarrea responsabilidad. Entonces, en nuestro programa vamos a tratar temas específicos de lo que son seguridad vial, uso correcto de la vía, reglamento nacional de tránsito y sobre todo procedimientos técnicos vamos a desarrollar de cómo se investigan los accidentes de tránsito en nuestro medio. Creo que va a ser interesante para el público en general. ¿Por qué? Porque nos va a conllevar a tener más conciencia en el uso de la vía pública. Lo que queremos nosotros en este pequeño espacio es de poder educar para transitar con seguridad, poder conocer las normas para poder hacer el uso correcto de la vía pública, y vamos a ir desarrollando temas de interés en los cuales podrán participar ustedes también por intermedio de nuestras líneas telefónicas, que son el 637-1479, que vamos a estar llanos a contestar cualquier pregunta, cualquier curiosidad o interés que puedan tener al respecto. Nos pueden ver también en tvial.regioncallao.gov.pe. Hello? Mi mamá siempre está preocupada. ¡Cuidado, cruzar la calle! Mira para los dos lados. A mí me dice, La gente anda como loca. ¿por qué la gente andará tan apurada? ¿Sabrán que el año pasado, ¿Murieron más de 500 personas en el tránsito? ¿de qué sirve correr si no llegas a reunirte con tu familia?
Bien, señores, continuando con nuestro programa, vamos a partir de conocer cuál es el concepto de lo que es un accidente de tránsito. El accidente de tránsito se suscita generalmente en el uso de la vía pública, cuando nosotros no utilizamos la vía pública de manera correcta. Entonces, tiene ciertas características el accidente de tránsito. El accidente de tránsito, como su nombre lo indica, es un accidente. No hemos tenido nosotros la intención de generarlo, no hemos tenido la intención de causar un daño. Es un accidente, pero como todo accidente, siempre acarrea algún tipo de responsabilidad. El accidente de tránsito básicamente se caracteriza porque es producto o de una negligencia o de una imprudencia o de una impericia de los usuarios de la vía. Y generalmente el 95% de los accidentes de tránsito tienen como factor fundamental al elemento hombre, puesto que el elemento hombre, como ser pensante único responsable de la circulación, es el único que utiliza la vía pública en forma de peatón, conductor, ocupante o pasajero. Bien, esas son las 4 formas en las cuales el elemento hombre participa en el uso de la vía pública, y el mal ejercicio, la mala acción de este elemento hombre en la vía pública va a originar un accidente de tránsito. Como habíamos hablado, el accidente tiene características específicas. Vamos a ver 4 características más resaltantes de un accidente de tránsito. El accidente de tránsito siempre va a acarrear culpa o responsabilidad. Siempre va a acarrear culpa o responsabilidad. En el accidente de tránsito va a estar siempre una relación directa del hombre con la causa. Siempre va a haber una relación directa del hombre con la causa. Lo que no sucede en el famoso caso fortuito. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar del accidente de tránsito y el caso fortuito. El caso fortuito es otro concepto completamente distinto al accidente de tránsito. En el caso fortuito no participa el hombre como una responsable directo del accidente, y el caso fortuito no acarrea una responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo claro de lo que es un caso fortuito. Supongamos, ya hemos tenido conocimientos públicos de los diversos accidentes que ocurran en la Costa Verde. Uno está manejando su vehículo por la Costa Verde cuando lamentablemente, por azares del destino, una piedra se cae del cerro y esa piedra impacta nuestra luna, ingresa a nuestro vehículo y causa daños y lesiones a la persona o a los ocupantes o pasajeros del vehículo. Eso es un caso fortuito. El hombre, el elemento hombre, su calidad de conductor, ¿pudo evitar el accidente? No, no lo pudo evitar. El elemento hombre, su calidad de conductor, ¿fue negligente? No. ¿Tuvo responsabilidad en sí del accidente? No. Eso es un caso fortuito. Se diferencia del accidente de tránsito, puesto que en un accidente de tránsito el hombre como conductor, como peatón, sí tiene actitudes que son negligentes o son imprudentes, ¿no?, que originan alguna mala maniobra y da lugar a la ocurrencia del accidente de tránsito. Una vez suscitado el accidente de tránsito, ¿qué dice nuestra legislación? Inmediatamente interviene la policía y, de acuerdo a la lesión o a la magnitud de los daños que se generen por este accidente de tránsito, pasamos nosotros a un proceso judicial. En estos momentos, o como en este primer programa, vamos a hablar nosotros de lo que es una pericia. ¿Qué cosa es la pericia? Primero vamos a empezar por definir qué cosa es un perito. El perito es una persona, ¿no?, versada en una ciencia, arte u oficio específicamente, y que sus conocimientos van a servir para ilustrar a la autoridad judicial competente, en este caso al juez, van a ilustrarlos en determinados conceptos técnicos que el juez de repente necesite para ampliar su criterio, sus conocimientos y poder emitir una conclusión. Entonces el perito es muy importante, puesto que el perito oficial es el que va a formular el informe policial o el atestado, que es el que denuncia ante la autoridad competente la producción de un hecho, va a estar en una investigación
y el juez, en base a ese perito, a ese informe, va a emitir una conclusión al proceso que lleva. Pero, ¿qué pasa o qué sucedería cuando nosotros tenemos o creemos que esa investigación faltó algo, no está bien llevada, o queremos presentar unas nuevas pruebas? Para eso existen las pericias de parte o los peritos de parte, que son personas que van a coadyuvar con técnicas y experiencias a poder visualizar, optimizar técnicamente o puntualmente en referencia a los determinados temas que los señores magistrados van a merecer, ¿no? Estos documentos tienden a llamarse, o son prácticamente, las pruebas periciales. Tienen valor de evidencia estas pruebas periciales. Pasemos a la próxima diapositiva, que la van a ver ustedes en pantalla, los fundamentos de la pericia, ¿no? Los fundamentos de la pericia me van a indicar que es la necesidad que tiene el juez o el fiscal investigador para ser ilustrado sobre determinados aspectos científicos, como ya lo hemos podido indicar. Generalmente un magistrado no tiene por qué saberlo todo y necesita de una persona especializada para poder interpretar alguna circunstancia del proceso. Estos fundamentos tienen que ser lógicos, objetivos y reaccionales. Quiere decir que tienen que sujetarse a todas las normas y procedimientos de investigación. Básicamente, en el accidente de tránsito podemos indicar, un accidente de tránsito es física pura. ¿Por qué? Porque son situaciones que se realizan en un determinado tiempo, en un determinado espacio, y están relacionados generalmente con el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, un accidente de tránsito podríamos decir que es física pura. El desenvolvimiento, la cadena de eventos de un accidente de tránsito es el comportamiento físico de fuerzas vectoriales, de cuerpos, pesos, que de acuerdo al desenvolvimiento violento que tienen en un determinado espacio, nos originan lesiones y nos originan daños. Que eso es lo que se trata de dilucidar. Y como nosotros decimos particularmente en este programa, vamos a sostener siempre y especialmente creemos nosotros que la investigación del accidente de tránsito nos sirve no para buscar responsables, no para buscar culpables, sino la mayor prioridad que tenemos nosotros es para determinar cuáles son las causas reales del accidente para poder prevenirlos. Es muy importante saber cuáles son las causas reales del accidente para poder prevenirlos. ¿Por qué? Porque estas causas reales nos van a dar a nosotros los indicios, las evidencias para poder efectuar un buen estudio de siniestralidad o de focos o de incidencias viales para poder prevenir y evitar que ocurran más accidentes. Entonces, fundamentalmente, podemos indicar que la misión, o al menos el concepto que nosotros vamos a dar en este programa, en este espacio, es que vamos a querer tratar de comprender los accidentes para poder evitarlos. Entonces, podemos decir que la finalidad de la pericia es que el juzgador descubra o valore un momento de prueba que tiene únicamente él acercarse lo mayor posible a la verdad de cómo se ha suscitado el hecho. Y eso se tiene que describir técnicamente. Bien, señores, procedemos a otra pausa y continuamos con el programa. Mi mamá siempre está preocupada. ¡Cuidado, cruzar la calle! Mira para los dos lados. A mí me dice, la gente anda como loca. ¿Por qué la gente andará tan apurada? ¿Sabrán que el año pasado ¿Murieron más de 500 personas en el tránsito? ¿De qué sirve correr? si no llegas a reunirte con tu familia?
Bien, señores, continuando con el programa, vamos a hablar y vamos a establecer la diferencia de lo que es un perito y un testigo. De repente nosotros en nuestro desconocimiento podemos decir un testigo puede ser un perito porque el testigo observó, vio, puede dar fe de lo que vio en un proceso. Hay grandes diferencias en lo que es el perito. El perito utiliza deducciones y mecanismos técnicos, jurídicos o científicos. El testigo simplemente narra lo que percibió sensorialmente, ¿no? El perito emite un dictamen conceptual, producto de la deducción de todos los mecanismos técnicos científicos que ha aplicado para obtener esa conclusión. En cambio, el testigo solamente es un testimonio reconstructivo y representativo. El perito puede dictaminar sobre hechos futuros. En cambio, el testigo no puede dictaminar sobre hechos futuros, solamente el testigo narra lo que ha visto en el momento. El perito tiene un deber procesal y deontológico. En cambio, el testigo es más que nada un deber cívico. Es importante recalcar el deber cívico que tiene un testigo, toda persona que tiene en presenciar un hecho y poder colaborar con la justicia para que estos hechos se puedan aclarar. Generalmente por desconocimiento, nosotros cuando presenciamos un hecho o a veces un accidente de tránsito, nos advertimos que no hemos visto nada para evitarnos problemas, pero no. Nosotros tenemos que tener civismo y tenemos que contribuir con nuestra sociedad y de repente nuestro testimonio puede servir para aclarar la verdad, ¿no? Y es de mucha importancia. Bien, los números de peritos. De acuerdo al artículo 173 del Código Procesal, el juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez pueden nombrar un perito, ¿no? Entonces, este perito va a ser asignado por la autoridad judicial y va a emitir su dictamen. Pero también puede elegir el juez o el fiscal 2 o más peritos cuando resulten imprescindibles por la complejidad del asunto, ¿no? Las clases de perito. Por la relación de dependencia, los peritos pueden ser peritos oficiales y peritos particulares. Generalmente los peritos particulares son los peritos de partes, ¿no? De acuerdo a la certificación de su competencia, los peritos pueden ser peritos diplomados, ¿no? O peritos idóneos. Los peritos diplomados son cualquier profesional que tenga conocimiento en su materia y que estén registrados en el registro de peritos judiciales, ¿ok? Por el origen de la selección se distinguen en peritos de parte y peritos de oficio. El perito de oficio generalmente es el que asigna el órgano competente para ver el proceso y el perito de parte es la persona especializada que está contratada por una de las partes cuando estos pretendan o crean que sus derechos o la investigación no esté bien realizada. Bien, entonces, ambos emiten un informe pericial que es resultado del trabajo emitidos y que contiene la explicación, la conclusión detallada, las técnicas realizadas, los métodos técnicos y científicos que se han desarrollado durante la confección del documento y reviste un carácter formal. Eso es lo importante. La estructura del informe pericial va a ser antecedentes, los antecedentes que puedan tener del hecho, generalmente, ¿no? La situación, cómo se ha producido, todos los actuados que puedan obrar, ¿no? La documentación, las inspecciones realizadas. Hay que tener en consideración una cosa, y siempre los que estamos en este tema de la investigación, es como un tip que se dice, ¿no? El 90% del éxito de una investigación siempre está en inspección ocular. Es muy importante que el perito realice una inspección ocular y cabe recordar, y de repente una frase que se nos pueda grabar: el crimen perfecto no existe. Lo que existe siempre es una mala investigación. Por eso es que nosotros no debemos caer en pequeñas cosas que puedan
dejarse o tener o quedarse en el olvido, porque justo eso puede conllevar a que la investigación no se realice cabalmente y por ende la conclusión de la verdad no sea la más adecuada y se puedan emitir algunos fallos o algunos dictámenes por los cuales no estemos conformes o no sean reales, ¿no? La metodología del informe, el contenido del informe y el final del informe son los puntos específicos en una pericia. Evidentemente toda pericia va a tener anexos que se van a poder presentar, que son documentaciones o análisis técnicos que se adjuntan a este documento pericial, ¿no? En calidad de pruebas pueden ser fotografías, videos, resultados de análisis complementarios, ¿no? En caso específicamente de los accidentes de tránsito podemos estar hablando de, en cuestión de lesiones, un protocolo de necropsia, la descripción de las lesiones traumáticas, para los daños, para evaluar los daños, ver el peritaje técnico de constatación de daños, que es muy importante. El peritaje técnico, por ejemplo, no es importante pues porque me va a decir qué daño tengo, sino que técnicamente se ve la magnitud, orientación y forma del daño, que esto para un investigador de accidente de tránsito me va a establecer una secuencia. La magnitud, forma y orientación del daño me va a poder decir ese vehículo, cómo fue el impacto, qué maniobras hizo el conductor antes del impacto. Por la forma de la fricción podemos determinar nosotros cuál ha sido la percepción de ese conductor antes del impacto, y son circunstancias netamente técnicas que se ven justo en estos informes o en estas pericias que se puedan dar. Un ejemplo, por decirlo, por citarlo así, ¿no? Hace muchos años hubo un accidente de tránsito y los vehículos que habían participado, uno de los conductores manifestaba que había estado con las luces prendidas y se chocaron estos vehículos, y el otro conductor manifestaba que las luces del vehículo habían estado apagadas. Entonces había una contradicción entre ambas versiones, y justamente cómo se puede llegar a determinar si las luces estaban prendidas o apagadas antes del accidente. Generalmente por un conocimiento genérico, las autoridades en un momento decían: no, es imposible poder determinar cómo, si las luces estaban prendidas o apagadas antes del impacto, y justamente entra ahí el conocimiento pericial de una persona especializada en el tema, y se llegó a determinar que ese vehículo antes del accidente había estado con las luces encendidas. ¿Por qué? Por el tipo de oxidación que tenía el faro. El faro sellado, como está sellado, entra en calor cuando está prendido, y ante el cambio de temperatura abrupto, ese cambio de temperatura tiene una oxidación distinta. Entonces, justamente por ese tipo de oxidación se puede llegar a determinar si un foco está prendido o apagado antes de un accidente de tránsito, evidentemente cuando el accidente se produzca en la noche. Son puntos o cuestiones muy interesantes, técnicas, que se ven y vamos a estar comentando durante el desarrollo de este programa Transitemos, para que juntos podamos aprender y podamos ver cómo se desarrolla o cómo se investigan los accidentes de tránsito, ¿no? Bien, creo que venimos a otra pausa, la última pausa del programa, y continuamos. Hello? Bien, señores, continuando con el programa,
Estábamos hablando de la pericia y del perito de parte. Vamos a poner ahora un ejemplo de lo que es un perito de partes en investigación de accidentes de tránsito. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede coadyuvar? ¿Cómo puede el perito aportar con sus conocimientos en una investigación de accidentes de tránsito? No, supongamos, el perito de accidente de tránsito es un profesional que tiene que tener conocimiento de la cinemática y de la biomecánica del accidente de tránsito. La cinemática y biomecánica viene a ser la conjunción de varias ciencias. Tenemos la conjunción de la física, de la ciencia física, de la ingeniería, de la matemática y de la medicina. La combinación de estas ciencias, que la tiene que dominar el perito en investigación de accidente de tránsito, nos va a poder determinar la secuencia de un accidente de tránsito. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en esta diapositiva que ustedes están viendo, ¿no? Vamos a ver a una persona de sexo femenino, de aproximadamente 57 años de edad, de 55 kilos de peso y de estatura de 1,70 m, que presenta varios tipos de lesiones. O sea, vamos a focalizar las lesiones. Tiene una fractura en el tercio medio del cúbito radio izquierdo, tiene un traumatismo, ¿no? En la zona del glúteo posterior, ¿no? Una erosión, una escoriación, ¿no? Tiene una fractura en el tobillo derecho, tiene una disfasia del tercio medio del fémur izquierdo y tiene traumatismo cráneoencefálico. Bien, el perito y el médico, ¿no? Observan estas lesiones. El facultativo en la salud, el médico evidentemente es el profesional de la salud en el cual va a diagnosticar y va a corroborar estas lesiones. Pero el perito, ustedes me dirán, el perito no es médico. Sí, tienen razón, no es médico, pero tiene conocimientos de medicina. Y el perito tiene que establecer, como lo dijimos en un primer momento, la relación causa-efecto. El perito lo que busca es hacer un análisis comparativo de daños y lesiones, ¿no? De esta persona con estas lesiones específicas que presenta, con el agente contundente o el agente causante. Entonces vamos nosotros al lugar del accidente y hacemos como un precroquis. Un precroquis es una idea más o menos de cómo nosotros nos imaginamos que ha sido el accidente, teniendo el agente contundente, el vehículo en este caso, y podemos graficar. El precroquis es un gráfico que nosotros hacemos o que el perito hace, que no está a escala, lo hace simple y llanamente como una ayuda de memoria, como una graficación, como su nombre lo indica, que es un precroquis del accidente. Una vez que nosotros tenemos ese precroquis y con las lesiones que nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva, hacemos el famoso estudio comparativo de daños y lesiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, que la primera lesión que nosotros describimos era la escoriación en la parte del glúteo. ¿Qué cosa es? Era el primer contacto entre esa persona y el vehículo. Conforme el vehículo ha seguido avanzando y el peatón ha seguido avanzando, la cadena de eventos se ha seguido suscitando, el peatón toma ciertas posiciones con el vehículo y se da la secuencia del accidente. Entonces podemos ver en la penúltima diapositiva las lesiones que nos pueden indicar qué ha pasado con esta persona, y al último esas lesiones las vamos a comparar con los daños del vehículo que están en la siguiente diapositiva, y esos son los daños que presentó el vehículo a consecuencia de este ejemplo de accidente de tránsito que hemos presentado. Entonces podemos decir que el perito se va a encargar de establecer minuciosamente una relación causa-efecto con las lesiones que presenta una persona, los daños que presenta un vehículo automotor, hace un cotejo de niveles y va a establecer una secuencia del accidente. En base a esa secuencia nosotros vamos a obtener dirección, vamos a obtener sentido de desplazamiento y vamos a ir, podríamos llamarlo así, armando este rompecabezas, ¿no? Para poder llegar y reconstruir hasta el momento inicial donde se dio lugar a esta cadena de eventos. En función a eso nosotros vamos a poder prevenir para que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a poder tomar las medidas del caso
preventivas en cuestión a la vía, de repente mayor iluminación, mayor señalización, vamos a poder ilustrar o educar a los viandantes, a los usuarios de la vía, que no pasen por ese lugar o que cuando pasen por ese lugar determinen o tengan algunas acciones preventivas. A ese conductor vamos a enseñarle de repente a que la velocidad de desplazamiento que tuvo no fue la apropiada para esa zona y para ese momento. Entonces vamos a prevenirlo a que disminuya su velocidad a una velocidad acorde. De eso se trata lo que es la investigación de accidentes de tránsito, de poder lograr, de poder establecer, de poder reconstruir una situación real, como lo vuelvo a repetir, no para buscar un responsable, sino para poder buscar las causas reales del accidente para poder evitar que otros se susciten. Bien, señores, espero pues de que este primer programa haya sido de interés. Les vuelvo a repetir, estamos en el 637-1479, línea abierta para sus consultas, cualquier inquietud que puedan tener, estamos dispuestos a absolverlas y nos puede ver en tvial.regioncallao.gov.pe. Los invito pues a que el próximo martes en el mismo horario de 3 a 4 estemos en este programa que está dedicado exclusivamente al uso correcto de la vía, a no cometer infracciones de accidentes de tránsito y, como dice el eslogan del gobierno regional, abrazarnos de la vida. Eso es lo importante. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.